Muchas gracias, la verdad es un placer estar conversando de lo que nos gusta acá, en este medio, y de alguna forma lo bueno de esto es que estamos juntos, ¿no? A pesar de todas las distancias, podemos estar juntos y conversar de esto que nos gusta mucho. La clase de hoy es una serie de clases que se llama Aterosclerosis más allá del LDL, de los determinantes sociales al evento, historia de un engaño. Ese es el nombre de la saga. Hoy vamos a ver el capítulo 1, el paso 1, entendiendo el marco teórico. Creo que es una de las clases que más me gusta, me gustan todas, pero esta como que nos da pie a muchas cosas y les voy a hacer una propuesta de una reclasificación de los factores de riesgo desde otra visión para ver, por lo menos para discutirlo. La clase 2 y 3 espero que sean en Lima, no me van a conformar por este medio, es un lugar tan lindo y siempre pasé rápido, así que bueno, esperemos encontrarnos en Lima alguna vez para conversar de esto, ¿no? Primero quería, antes que nada, recordar a estos 10 héroes de Perú que en el año 82 dejaron su familia, sus casas, su patria, y vinieron volando en aviones de guerra Mirage a defender a Argentina, a ayudar a Argentina en la guerra contra Inglaterra por las Islas Malvinas. No lo dudaron y aparecieron en Buenos Aires volando, cruzando Bolivia y Chile, que eran hostiles de alguna forma, y me marcó mucho, y esto, y por suerte en el 2019 fueron reconocidos por el gobierno argentino. Nada, es un reconocimiento, y como esta clase trata de contextos, en el contexto de la guerra de Malvinas yo tenía 12 años. Actualmente mi hija tiene 12, 13 años, y lo que viene de Perú en otro contexto es diferente. Por suerte no es una guerra, por suerte es algo gracioso, y esto es lo que nos está llegando de Perú ahora, que todo varía de acuerdo al contexto, que es más o menos de lo que trata la clase de hoy. Recordar que vivimos con aterosclerosis. No nos mata la aterosclerosis, no es algo terrible como nos están vendiendo en los estudios. Lo que nos mata, sí, es la trombosis. Pero la aterosclerosis, ya lo vio George Mann, que era el segundo investigador de Framingham hace muchos años, en el 71, que los habitantes de Masái, una tribu africana que come mucha carne y muchos lácteos, tenían mucha aterosclerosis, pero no tenían eventos. No desarrollaban eventos. Por lo tanto, no es lo mismo aterosclerosis que trombosis. Es una diferenciación básica, pero no la tenemos muy clara. Y los médicos somos excelentes, somos muy buenos cuando pasa algo agudo. Se nos tapa una arteria, la vamos a destapar y vamos a evitar que se vuelva a tapar. Y cada día somos mejores, cada día somos mejores. Si hay una reentrada, un circuito, podemos ir y cortar ese circuito eléctrico de una forma extraordinaria, con un éxito altísimo. Realmente para el agudo somos muy buenos. El doctor Bertolazzi hace muchos años nos decía que la mortalidad del infarto había bajado del 40, en esa época era el 12-15%. Y él nos repetía siempre que si seguía bajando la mortalidad, en la unidad coronaria iban a nacer personas. Y no sé si tanto, pero hoy estamos en una cifra, y depende de los centros, hasta cifras muy bajas de mortalidad en el infarto. O sea que en agudo somos muy buenos, y lo sabemos, y seguimos mejorando. Pero ¿qué pasa con la enfermedad crónica no transmisible? No somos buenos, somos un desastre. Tenemos que asumir que somos un fracaso, pero un rotundo fracaso. Yo creo que no hay ninguna otra enfermedad que tenga el 70% de la población afectada. Digo enfermedad, después lo vamos a discutir. El 70% de la población tiene sobrepeso u obesidad. 70%. Si sacamos un 10% que tiene desnutrición, queda un 20%. Y ese 20% va a ir hacia el sobrepeso o la obesidad. No hay ninguna duda. Entonces, en prevención de obesidad y en tratamiento, somos un fracaso. Y si no lo entendemos, no vamos a cambiar. Atrás de esto viene hipertensión de un 35 a más por ciento de la población, dislipemia en un 30%. Y lo que viene atrás, cada vez más preocupante, es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 en Argentina, en la cuarta encuesta del 2018, era un 13%. Algunas ciudades de Estados Unidos superan el 20%. Y eso si definimos diabetes por glucemia, que es otra barbaridad médica, que algún día tendremos que conversar de eso.
Estamos definiendo una enfermedad por un síntoma y tardío. Es como definir neumonía por desaturación, una barbaridad así. El paciente que tiene diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina ya empieza a desarrollar problemas y eventos 10 años antes de que suba la glucemia. Entonces, es otro disconcepto, pero bueno, no es para esta clase. Y en Perú no pueden estar tranquilos, porque tienen las mismas cifras que Argentina y que Latinoamérica. Estamos realmente mal. Y esta clase tiene una advertencia, como los medicamentos, esta clase también. Y les quiero contar dos fenómenos psicológicos que son interesantes para entenderlos. Uno es la preferencia adaptativa o razonamiento motivado. Es un fenómeno por el cual una teoría que pensamos nosotros, lo que están pensando ustedes ahora, su teoría para entender los procesos fisiopatológicos, no ve cumplida su predicción en el que les está hablando. O sea, yo no estoy diciendo lo mismo que ustedes piensan, entonces algunos se van a ofender directamente, se llama disonancia cognitiva, y otros que quieren entender otro punto de vista, no digo que sea ni verdadero ni falso, otro punto de vista, y otros van a ir modificando su teoría diciendo, y yo siempre pensé esto, y esto lo pienso, van a ir agarrando datos. Eso se llama preferencia adaptativa. Elegimos algunos datos que nos cierran para que no nos produzca tanto ruido en el cerebro, evitando reconocer el error, porque es incómodo para el cerebro reconocer un error y cambiar la teoría. Es un gasto de energía muy grande que no está dispuesto a pagar. Y somos muy buenos para explicar los fracasos. Yo cada vez que veo una charla de lípidos, yo no puedo creer, como siguen explicándole, hablan de inflamación, hablan de riesgo residual, y no estamos entendiendo nada porque no entendemos el marco teórico. Entonces, lo importante no va a ser alcanzar el objetivo, sino preservar nuestra teoría para nuestro cerebro. Preservar que lo que pensamos se mantenga ahí porque el gasto energético es mucho. Eso es la preferencia adaptativa. El ejemplo de esto que podemos dar, uno es el LDL y otro es la teoría actual que sostiene que engordamos porque comemos mucho y nos movemos poco. Es la hipótesis calórica. Y atrás de esto viene la solución para esto, comer menos y moverse más. Esto es un fracaso, es otra hipótesis equivocada en medicina y creo que es la hipótesis que nos llevó al fracaso. Es para otra clase, no vamos a hablar de esto ahora, pero esto es un ejemplo. Cuando les hablan de esto, la gente en general se pone incómoda y trata de no cambiar sus teorías. Hoy los voy a invitar a pensar un poquito afuera del frasco que pensamos siempre y ver otra forma de entender la medicina. Y motivarlos a la teoría del cambio de Lewin, donde tengo que sacarlos un poco de su zona de confort, tengo que producirles sorpresa, tengo que hacerlos de alguna forma sentir mal, porque es la única forma que nosotros cambiamos, y salir de su seguridad psicológica. Después vendrá el nuevo cambio. Y una cosa más importante, saber. No es lo mismo saber que creer saber, porque saber es una cognición y creer saber es una emoción. Son vías neuronales y centros neuronales distintos. Por ejemplo, en el déjà vu, que todos experimentamos eso de que, uy, esto lo viví, en el déjà vu sentimos que sabemos, pero no hay nada que saber, no sabemos. Y en el otro extremo está el trastorno obsesivo compulsivo, donde sabemos que cerramos la puerta, pero no sentimos que cerramos la puerta y vamos 400 veces a chequear si cerramos la puerta o no. Saber y creer saber son vías neurológicas diferentes. Por eso hay que cuidarse de lo que uno cree saber. Bueno, vamos a ir un poquito a lo que nos trajo hoy, que es lo más importante. Sé que acá hay muchos cardiólogos. Yo les digo que tengo un paciente que tiene remodelado excéntrico del ventrículo izquierdo, tiene dilatación leve del ventrículo y la aurícula derecha, tiene un score de calcio de más de 300, un incremento de la masa miocárdica con zonas de fibrosis. Seguramente todos vamos a pensar, los cardiólogos, que es un paciente que tiene mal pronóstico, no es algo bueno tener esto, la realidad es esa. Pero ¿qué pasa si ese paciente es Dean Karnazes, que es un ultramaratonista de los más conocidos, no sé si de los mejores, pero de los más conocidos del mundo?
si este paciente o un ultramaratonista, sobre todo hombre, porque las mujeres algunas de estas características no las tienen ultramaratonistas, si un paciente tiene estas características y es ultramaratonista, tiene menos mortalidad cardiovascular. Y de algo de esto se trata la clase de hoy. ¿Y por qué pasa esto? Porque somos biología. Mi profesora de biología en la secundaria me la hacía muy complicada. Biología es muy fácil. 2 palabras. A los chicos hay que enseñarle 2 palabras, porque biología es sobrevivir y reproducirnos. Nada más que eso. Todas nuestras vías metabólicas, toda nuestra fisiología, todas nuestras conductas, nuestras actitudes, nuestros gustos, nuestras preferencias, están talladas para sobrevivir y reproducirnos. Nada más. Y la de todos los animales del planeta. Esto es la medicina contextual. Si yo les muestro esta foto, puede ser alguien que está pecando o que está rezando. Para saber qué está pasando, tenemos que ver el contexto. La señora estaba rezando, no hay ninguna duda. Siempre es importante saber el contexto. Y esta clase tiene 3 pasos. Entender el marco teórico, entender lo que nos vendieron y entender un poquito la fisiopatología que no es tal cual la cuentan. Porque en lo que nos venden hay un interés atrás, para decirlo de esa forma. Este marco teórico es de lo que yo llamo medicina contextual. Podemos cambiarle el nombre y ponerle el nombre que más les guste. Y a los médicos nos encantan las moléculas, la dopamina, la serotonina, el LDL, la glucemia, pero atrás de las moléculas, lo que mueve las moléculas son las emociones. Y esto lo sabemos en cardiología, lo vamos a ver ahora. Y somos muy biologicistas, muy genetistas. Y en la realidad que los determinantes de salud solamente en un 22% aproximadamente depende de la biología y los genes. El resto son factores socioeconómicos, culturales, conductuales. O sea que a esa biología y los genes lo va a mover el contexto. No podemos obviar ese contexto. Por ejemplo, un estado es la pobreza. La pobreza nos genera emociones como miedo, soledad, desesperanza, impotencia, ira, tristeza, desolación, discriminación. Todo eso tiene un impacto profundo, muy profundo, en los factores de riesgo cardiovascular y en los eventos cardiovasculares. Y esto lo sabemos desde hace mucho, que las desigualdades socioeconómicas acarrean más hipertensión. Esto está muy estudiado. Los asiáticos que viven en Estados Unidos tienen un 46% menos hipertensión si el vecindario en el que viven lo percibe el continente, si se sienten incluidos o no. Estamos hablando de un 46%, es una barbaridad. 46% más hipertensos los que no se sienten contenidos. En este estudio, lo que es el Masala, un estudio que tiene muchos subestudios muy interesantes, todo del tema socioeconómico, sentirnos, los mismos asiáticos en el sur de Estados Unidos, sentirnos discriminados o sentirse discriminados les hacía comer más dulce y menos frutas y verduras. Tenía ya un impacto en lo que comían, que a su vez iba a tener un impacto en los eventos cardiovasculares. Este es otro de los estudios que nos confirma lo mismo. Una publicación reciente, mortalidad en los años de pandemia, mortalidad cardiovascular. Miren lo interesante, no era lo mismo, no te morías igual de acuerdo a la etnia que pertenecías y a dónde estaba esa etnia viviendo, si esa etnia se sentía incluida o no. No es lo mismo pertenecer a una etnia que otra, y esto no es genético, es a dónde vivían. Y ya sabemos de antemano que tener bajo nivel de educación se relaciona con fumar más, tener menos, cobrar menos, se relaciona con fumar más, vivir solo también, y no solamente vivir solo, porque uno puede vivir con familia pero sentirse solo, percibirse solo, la soledad, también hace que fumemos más. Todo esto hace que también que tengamos menos actividad física, nos movemos menos, también tenemos más obesidad, más hipertensión, más colesterol. Las moléculas se mueven acorde al entorno. No son datos aislados, coinciden todos los estudios que el estado socioeconómico influye en nuestros factores de riesgo. Esta es una publicación del 2014, creo, una revisión de la revista peruana, muy interesante, que a los cardiólogos no nos gusta leer estas cosas, pero son fundamentales, son fundamentales.
y a mí tampoco me gusta leerlas, pero es la única forma de entender. Lo social no es tan lindo como leer un nuevo fármaco, pero es la única forma de entender los contextos y ver qué le está pasando a nuestros pacientes. Esta revisión, que se la recomiendo, es de Mónica de la Torre y Alfredo Oyola. Hace unos días, la Circulation Research sacó los determinantes sociales de la enfermedad cardiovascular, como la estabilidad económica, los vecindarios y el entorno, el acceso a educación, el acceso a salud y que sean de calidad ambas, y los determinantes sociales y de la comunidad. Todo esto va a repercutir en hormonas de estrés, en marcadores inflamatorios, en la inmunidad, en el envejecimiento, y todo termina en eventos. Todo esto termina en evento cardiovascular, en trombosis. Bueno, y hay muchas explicaciones más, y esto de mostrar estudios a mí un poquito me aburre, así que vamos a ir un poquito más al debate filosófico. Cuando yo muestro esta foto, siempre les pregunto qué le pasa a este árbol. Y en nuestro modelo biomédico siempre decimos, este árbol es un árbol enfermo, este árbol está torcido, perdió su verticalidad, lo que tenemos que hacer es darle alguna medicación, algo para que las ramas que crezcan ahora crezcan hacia la verticalidad con una P significativa, y tal vez crezca alguna rama acá y podamos podar las otras y que esta crezca. O si no, algunos más extremos dicen, no, este es para una cirugía, hay que hacer un corte en cuña, reinjertar el árbol, y ahí logramos la verticalidad muy fácil. Siempre vemos enfermedades y anomalías. Este es un árbol que vive soportando fuertes vientos de la Patagonia y tuvo la adaptabilidad al medio de lograr sobrevivir de esta forma. Otros a su alrededor no sobrevivieron. De alguna forma fue un sobreviviente. Después se va a reproducir y van a crecer árboles más elásticos de alguna forma, pero no es un árbol enfermo, es un árbol adaptado. Es un árbol adaptado, es justamente lo contrario a enfermo. Y estudiar un organismo aislado de su entorno es un sinsentido biológico, no tiene ninguna razón de ser. Vamos a ver un poquito de historia, de dónde viene toda esta confusión que tenemos los médicos hoy. Este para mí es uno de los médicos de los más importantes en la historia de la medicina, Claude Bernard. Claude Bernard en el año 1865 empezó a estudiar el sistema nervioso simpático, cómo regulaba el tono vascular, y él lo que dijo que un organismo tenía que tener la capacidad para mantener su medio interno constante a pesar de los cambios externos. Habló de la estabilidad y de mantener la vida a través de la constante. Unos años más tarde, Walter Cannon, en el 20, dijo, es muy bueno lo que dijo Claude Bernard, le voy a poner un nombre, se va a llamar homeostasis. Es mantener dentro de rangos aceptables muchas variables biológicas, temperatura, pH, presión, mantenerlas en rangos aceptables para sobrevivir. Es la estabilidad a través de la constante. Y ahí Walter Cannon le puso homeostasis. Walter Cannon habló un poquito más de sensores. Estamos todo el tiempo sensando el medio y actuando a través de efectores. Y él fue el que agregó el concepto de reacción a las amenazas psicosociales. Y describió los fenómenos de la glándula suprarrenal como mecanismos de huida o lucha. Unos años más tarde, en el 56, vino Selye, que redefinió un poco todo este tema del estrés y habló del síndrome de adaptación general, y lo describió en 3 etapas. Etapa inicial, la reacción de alarma, se activan los sensores y las vías rápidas, o atacamos, huimos o nos congelamos. Son las 3 respuestas rápidas. Más avanzado el tiempo viene la etapa de adaptación, donde hay una resistencia a ese estresor y vienen las respuestas lentas, las neurohormonales. Y después viene la etapa donde se agota todo y vuelve a la normalidad o el organismo muere. McEwen en el 93 le agregó una vueltita más de rosca, que sí, está todo bien lo que ustedes dicen, pero la intensidad del estresor no depende del estresor en sí, sino cómo es percibido por el sistema y cómo cree que puede afrontarlo. Ya estaba hablando de una predicción. Este es el modelo homeostático, donde hay una variable supervisada por los sensores, temperatura, presión, la que quieran, pH. Si está en los rangos correctos, es el punto de seteo, el sistema sigue supervisando todas las variables. Si no está en el punto correcto, es que actuó un estresor, y ahí lo que va a hacer es una respuesta compensatoria para volver la variable al punto de seteo.
siempre tiene que estar la temperatura en tal rango, el pH en tal rango. Ojo, estamos hablando de esto, pero esto también se aplica a conductas. Si no, si la respuesta compensadora todavía no pudo compensar ese medio interno, vuelve a ajustar las variables tratando de sobrellevar esto o el organismo muere. Esto es lo que se conoce como homeostasis, lo que todos entendemos. No hace falta entender mucho porque esto es lo que nos enseña la facultad. Pero hay otra forma de pensar esto. Y empezó con este hombre. Para la misma época que Claude Bernard decía eso, Charles Darwin dijo, no, no. Un organismo que mantiene sus variables estables solo va a sobrevivir si el medio es estable. ¿Por qué? Porque el organismo no busca estar estable, lo que busca es adaptarse para sobrevivir. Es casi lo opuesto, no está diciendo lo mismo. Está diciendo algo totalmente diferente. Y esto es un comentario que les hago, lo había dicho ya Al-Haiz 1000 años antes. Pero bueno, no importa. El que se hizo famoso fue Darwin. Esta pelea entre Claude Bernard y Darwin nunca existió, nunca se cruzaron en una charla, en un congreso. A ver si me sale el puntero. Nunca pasó, y los médicos nos alineamos atrás de Claude Bernard y los biólogos atrás de Darwin. Y nosotros nunca los escuchamos, nos cuesta mucho abrirnos a los ingenieros, a los biólogos, somos muy cerrados a nuestro saber, esa es otra crítica. ¿Y cómo siguió esta historia? Esta historia siguió con este hombre, Peter Sterling, en los años 80, vive contemporáneo. En los años 80 describió un término que era alostasis. Vamos a tratar de explicarlo. Por ejemplo, tenemos un sistema, vamos a empezar con temperatura, después podemos meter peso. Tenemos un sistema que funciona siempre a 36 grados. Nosotros funcionamos entre 36 y 37 grados. Esta es nuestra variable homeostática, se regula muy finamente, siempre a esa temperatura. Viene un estresor, vamos a suponer que es un virus o una bacteria. Ingresa el estresor. Ese punto de seteo, como al sistema le conviene temperaturas más altas para que las proteínas de la bacteria o del virus sean mejor degradadas por nuestras enzimas, van a sobrevivir los que desarrollaron temperaturas más altas. Y eso se va a transmitir de generación en generación y entonces a nosotros nos va a subir la temperatura. Si logramos vencer el estresor, el sistema vuelve a la normalidad. Pero ¿qué pasa si hay una replicación viral más importante y sigue habiendo ciclos? Empieza a establecerse un nuevo punto de seteo. Ya nuestra temperatura para sobrellevar ese estresor ya no es más 36, ahora estamos en 39. 2 días, 3 días de fiebre y estamos en 39 grados. Ese nuevo punto de seteo es lo que describió como alostasis. El sistema cambia para sobrellevar un estresor. Lo podemos ver con peso también. Con una infección es fácil porque se suele resolver rápido. O se muere o se cura. Pero ¿qué pasa con el peso? Tenemos un peso siempre de 70 kilos. El sistema nos hace variar de acuerdo a si es otoño, es invierno, si son las fiestas o no, pero siempre nos mantenemos en 70 kilos. Viene un estresor crónico, como los ultraprocesados, por ejemplo, que nos destrozan el centro del hambre y la saciedad. Eso es para otro tema. Empezamos a comer más, a comer más, a comer más. ¿El sistema qué hace? Empieza a acumular eso como puede, grasa. Ahora, eso después lo vamos a ver. Y se establece un nuevo punto de seteo en un peso nuevo. Si sacamos el estresor crónico, esto ya está estudiado, hay aborígenes que lo llevan a las ciudades y después lo vuelven a la aldea. Cuando vuelven a la aldea recuperan el peso y esta respuesta alostática del nuevo punto de seteo, que ya no es más 70 kilos sino 100, vuelve a la normalidad si no pasa demasiado tiempo. Esta variación del punto de seteo se llama carga alostática y no es gratuita. Y depende de un estresor crónico. Entonces, para entender un poquito alostasis, hay un estresor. Lo que caracteriza a la alostasis es que hay un cerebro. Lo que regula todo es el cerebro. Regula todas las variables, están coordinadas por un comando central. Si la variable se resuelve, vuelve otra vez al punto de seteo y actúa como un mecanismo homeostático. Si el estresor se hace crónico, el cerebro, en base a la respuesta previa, puede predecir o no lo que va a pasar y va a actuar. Va a regular variables, va a modificar variables para sobrellevar ese estresor.
Estas variables que modifica frecuencia cardíaca, presión arterial, LDL, lo que cambie, se llama carga fisiológica. Se establece un nuevo punto de seteo del sistema. Y este nuevo punto, si lo mantenemos en el tiempo, va a producir determinados daños, lo que se llama carga alostática. Si el sistema entra en un daño más grande, se llama sobrecarga, lo vamos a ver ahora. Entonces, tenemos que entender que esta regulación de variables, el cerebro está constantemente haciendo una regulación riesgo-beneficio. ¿Qué me conviene? ¿Qué gasto? ¿Qué no gasto? ¿Qué tengo que hacer para sobrevivir y reproducirme? Así piensa el cerebro. El umbral y la magnitud de estas respuestas los va a ajustar a las experiencias previas. Y en muchas situaciones, esto me costó mucho entenderlo, pero es fundamental. En muchas situaciones, los costos de expresar una respuesta al estrés, a un estresor, son bajos en comparación con los altos costos de no expresarla. Entonces, esto permite muchas falsas alarmas, que es lo que se conoce como principio del detector de humo. Un ejemplo en el comportamiento son los ciervos. El costo de ser asesinado una sola vez es altísimo y prefieren en la conducta de los ciervos responder a 100 falsas alarmas. Acá no, para que responda a 100 falsas alarmas modifica muchas variables fisiológicas, pero es una conducta lo que estamos hablando acá. Entonces, un ciervo conductualmente prefiere huir a 100 ruidos, que por ahí no son 100 tigres, antes que ser comido una vez, porque el cerebro prevé que el daño es mucho, mucho menor. Por lo tanto, los médicos pensamos homeostáticamente cuando las variables que se modifican, con esas variables que vemos modificadas, estamos viendo errores. Subió el LDL, subió la glucemia, hay resistencia a la insulina, subió el peso, pero el sistema que estamos funcionando no es un sistema homeostático. Esas variables que se modificaron no son un error. No son un error. Es más, esas variables que se modificaron están para disminuir el error. Miren si será importante, ¿no? Se modificó porque el organismo trata de sobrellevar un estresor. Un ejemplo de esto que a mí me encanta son los vómitos de las embarazadas. Lo consideramos una enfermedad, hasta la han medicado con talidomida hace muchos años. Cumplen una función importantísima, es cuando más vulnerable es el producto, el fruto, es en la primera etapa, no puede darse el lujo al sistema que coman tóxicos. Entonces lo que hace es aumenta el umbral, de una forma predictiva, el umbral de asco. Por eso son los vómitos de las embarazadas. No puede darse el lujo de comer cualquier cosa. Y evolutivamente las mujeres que tenían esta conducta se reprodujeron más y mejor, tuvieron más cría. Entonces por eso persistió la conducta. Así de sencillo. Entonces, donde vemos daños, no hay ningún daño, señores. Son intentos del organismo de sobrellevar un estresor. ¿Y qué tienen que ver las emociones, lo sociocultural? Es fundamental. Una emoción es lo mismo que el dolor. Si yo tengo dolor en una mano porque la apoyé en una plancha caliente, la voy a retirar sin pensar, va a actuar mecanismos reflejos. Las emociones son el dolor psíquico, que van a tener una respuesta física. ¿Por qué? Porque el cerebro integra el sistema nervioso, el sistema inmune, el sistema endocrino, integra todo y reacciona inicialmente reflejo y después neurohormonalmente. Vamos a ver algunos ejemplos que está bueno, es interesante entender esto. Las emociones van a preparar el cuerpo para sobrellevarlas. Las emociones son automáticas, hormonales, neuromodulatorias y determinan nuestras conductas. Un ejemplo es el miedo. Esto lo dijo Stephanie Cacioppo, una neurocientífica de la Universidad de Chicago. Dijo, ¿ustedes alguna vez paseando por un bosque saltaron aterrados porque vieron un palo en el suelo que parecía alguna víbora o sombras, o escuchaban ruidos o veían caras? Esto es normal y es bueno porque esto nos defendió de alguna forma en la historia. Esto se llama hipervigilancia. La mente de alguien en soledad ve serpientes, ve peligros todo el tiempo porque lo obligan a buscar compañía. No es bueno que el hombre esté solo.
La hipervigilancia enciende respuestas adaptativas de supervivencia mientras persiste la percepción de señales interpretadas como amenazas. ¿Y qué pasa con esto? Se activa el cortisol, no se puede suspender la vía esta que se desencadena si no se corta el estímulo, aumenta el apetito de sal, de hidrato, de agua, redistribuye la grasa, lo que produce es grasa abdominal. Al aumentar el consumo de carbohidratos aumenta la insulina. Hay una downregulation de los receptores de insulina, de los GLUT4, y hay una resistencia periférica. Todo esto es para que tengamos más glucosa circulante, para escapar, para huir, mejor hidratados. Tenemos que escapar de donde estamos. El sistema no sabe si estamos en un bosque solos, o si nos echaron del trabajo, o si estamos sufriendo pobreza. Estamos percibiendo un estresor y actúa de la misma forma. Activa mecanismos de hipervigilancia. Y percibir el mundo como amenazante, porque el vecindario no es continente, por ejemplo, y no tener apoyo social y sentirnos solos, sensibiliza el circuito córtico-amigdalino y estimula la hipervigilancia. Vemos víboras por todos lados, que altera la actividad inmune, promoviendo y sosteniendo una inflamación crónica de bajo grado. Y la inflamación crónica de bajo grado viene por esto y por la alimentación que estamos teniendo ahora. Nos estamos alimentando con comida que está hecha para vender y no para comer, y colabora profundamente en esto, créanme. Entonces, tenemos por un lado la homeostasis, que es la estabilidad a través de la constante, y la alostasis, que es la estabilidad a través del cambio. Y lo único constante en esta vida, dijo Heráclito, es el cambio. Entonces, ¿qué es un organismo sano? ¿Qué es un organismo saludable? Que llega al mundo sin daños porque después vamos a hablar de daños. No hay un defecto genético, no hay un problema, un daño puntual, no hay daño. Tiene capacidad de reaccionar a estresores, sin respuestas extremas, lo vamos a ver ahora, pero puede reaccionar al medio. Eso es otra cosa para estar sano. Y tiene la capacidad de cortar, de terminar, de apagar esa reacción una vez que termina el estresor. Vamos a ver ejemplos con lo que vemos todos los días. Obesidad, lipemia, asistencia a la insulina. Por ejemplo, tenemos un sobrepeso estacional, o en las fiestas, o cíclico, que no es importante. Tenemos LDL duplicado, triplicado o cuadriplicado en el embarazo y en la lactancia. En la lactancia pasa de 20 a 100, por ejemplo. En el embarazo cumple una función. La embarazada en el primer trimestre, ahora lo vemos. En el ejercicio también sube la presión, en las emociones sube la presión, y es normal que suba, y es bueno, y es esperable. Y en la diabetes, lo que conocemos como resistencia a la insulina, el paso previo, se ve en embarazadas y en adolescentes como algo normal. A mí siempre me dicen, no, pero diabetes es cuando ya la célula beta pierde. No, porque el daño está 10 años antes. No me vengan con eso, porque ahí ya empieza a subir la glucemia. Ahí llegamos tarde. Entonces, la resistencia a la insulina es fisiológica en el embarazo y en la adolescencia y ante el estrés crónico. ¿Cuál es el problema de todo esto? Yo creo que tenemos un problema de clasificación. Tenemos un problema de taxón. No estamos entendiendo porque no tenemos las cajitas mentales para entenderlo. Si en estas cajitas mentales queremos meter un cubo, va a entrar perfecto, pero si queremos meter otra cosa, no nos entra porque no tenemos la estructura mental para entenderlo. Entonces, lo que les propongo hoy es una clasificación de factores de riesgo que contemple el contexto. Entonces, vamos a dividir, por ejemplo, factores de riesgo con daño y factores de riesgo predictivos o contextuales. Yo cuando conversé esto con Peter Sterling, le planteé si eran adaptativos y me dijo, no me gusta adaptativos, porque adaptativos significa que ya se adaptó. Ponerle predictivos. Predictivos me resulta difícil de entender, yo le puse contextuales. Pero bueno, vamos a ver, un factor de riesgo con daño, como en la diabetes tipo 1. Hay un daño, hay una destrucción de las células beta del páncreas, un daño puntual. Hay obesidad que por déficit de leptina, hay un daño, falta leptina. Hay un gen que no codifica la leptina, hay un Cushing, hay un problema con los corticoides endógenos, hay un hipotiroidismo. Bueno, hay un daño en la tiroides, hay un daño.
En la dislipemia heredofamiliar, la que se produce por un gen alterado, bueno, está alterado el gen del receptor de LDL o está alterado el de ApoB. Hay un daño puntual. En la hipertensión secundaria nadie dudaría que la enfermedad en una renovascular es la hipertensión o que en una coartación de aorta es la hipertensión. Todos estos son síntomas de un daño. Entonces acá sí tenemos un daño y vamos hacia más daño si lo dejamos. Y en los factores de riesgo contextuales no tenemos daño, no hay ningún daño. Inicialmente lo que tenemos son adaptaciones y nuestros pacientes obesos, en un porcentaje más del 95%, no tenemos daño inicial. En el sobrepeso empiezan a pagar la carga alostática, pero no tenemos daño. En la diabetes tipo 2, en la resistencia a la insulina, vemos 40.000 variables fisiológicas, pero no hay un daño puntual. No encontramos daño puntual inicialmente. En la hipertensión es esencial, tanto es así que la llamamos esencial porque vemos variables alteradas, pero no sabemos por qué. Claro, ¿por qué? Porque no hay daño. Por eso no vemos el por qué. Vemos tela de araña, pero no hay arañas. Y en la dislipemia metabólica también no hay un daño. Estos factores predictivos es esperable que así pasen. Entonces, dividamos los factores de riesgo en con daño inicial. A veces no es tan fácil, pero en la mayoría de las veces sí. El factor de riesgo con un daño que va hacia más daño, y el factor de riesgo contextual, donde no hay un daño, hay un estresor crónico, el cuerpo intenta sobrellevar ese estresor crónico y sí va hacia el daño. Va, pero no parte del daño, parte de una reacción para sobrellevarlo. Es fundamental. Y acá porque esta es una de las cosas que más... Todo en biología suele tener la curva de Gauss. Hay individuos que son hiporrespondedores e individuos hiperrespondedores. Es cierto, estoy apretando un botón que no tengo que apretar. Es cierto, estos individuos están en los extremos y genéticamente van a responder mucho o poco, depende en qué extremo estén. Un ejemplo es la sepsis. La sepsis es una hiperrespuesta y nos termina matando, o sea que no siempre es bueno, pero la mayoría estamos en estos puntos, la gran mayoría estamos en estos puntos. Un gráfico hermoso es este donde vemos la predisposición a la obesidad en este eje y el índice de masa corporal acá. En un medio no obesogénico, los genes influyen muy poco. Los individuos genéticamente predispuestos a desarrollar obesidad, si el medio no lo permite, no la van a desarrollar. Estarán con un poquito más de sobrepeso, ¿no? Pero no la van a desarrollar. Si el medio es obesogénico, ahí sí se va a manifestar estos extremos de la curva. No estos, ¿eh? Este es el que siempre fue obeso independientemente del medio, el que no hay forma que engorde independientemente del medio. Pero estos empiezan a verse de acuerdo al medio. Vamos a seguir. Entonces, en los factores de riesgo como la obesidad, hay una obesidad secundaria donde se manifiesta por adiposidad u obesidad, y hay una contextual que es la que vemos todos los días, que según la Organización Mundial de la Salud y según todas las guías está causada por un desequilibrio energético entre las calorías que consumimos y las que gastamos. Esto da para otra clase. Este es el error por lo que no lo podemos entender, porque lo estamos definiendo mal. Otro problema de taxón. Estamos definiendo mal el problema, no lo vamos a entender. Están diciendo lo mismo, pero bueno, eso vamos a hablar de otra clase. Cuando yo muestro esta foto, a mí esta foto me encanta. Yo les muestro esta foto, que se me active el mouse, acá está. Estos chicos están desnutridos. ¿Qué pasó? Viven en un medio donde no hay comida. Entonces apelaron a un recurso que es usar sus reservas de grasa para sobrevivir. Es cierto, lo van a pagar, van a crecer menos, más tendencia a infecciones, muchos más problemas, pero van a sobrevivir. Si no hubieran usado esta reserva de grasa, si no tuvieran el organismo la posibilidad de hacerlo, hubieran muerto antes.
hubieran muerto mucho antes. Pero el organismo sobrelleva ese estresor que es la falta de alimento y trata de sobrevivir lo que puede, a costa de otras cosas. Y estos chicos, lo mismo, señores, es lo mismo, es lo mismo. Estos chicos están viviendo en un ambiente obesogénico donde hay gente, hay ingenieros estudiando para que compren más alimento, tocándole el hipotálamo a donde más nos gusta a los seres humanos para que compremos más, y no pueden evitar no comer más, porque están trabajando para eso, están trabajando para que coman más. Y lo que hace el organismo en este medio es guardar como grasa alimentos que si siguen circulando en la sangre, los matan. Eso ya lo conocemos y es la lipodistrofia generalizada, que por suerte es muy rara, que los chicos se mueren a los 14 años, porque no tienen la capacidad de engordar. Eso es un daño. Pero acá no hay ningún daño. El daño, si está, es hipotalámico. Pero el problema es esto, es un medio obesogénico y un organismo adaptado. Estos tres ejemplos es lo mismo. Excepto que para controlar el viento acá tenemos que hacer una cúpula, porque no podemos manejar el viento, pero sí podemos por lo menos intentar que les llegue alimento a estos chicos y regular de alguna forma cómo nos están vendiendo alimentos en estos chicos. Y con la dislipemia pasa algo parecido a la obesidad. Tenemos la dislipemia secundaria, que yo la llamo cuando hay un gen alterado, o un síndrome nefrótico, el hipotiroidismo. Acá nadie tiene duda. Acá se manifiesta por el LD alto, los triglicéridos altos, por lo que sea, pero no es la enfermedad. El problema está en otro lado. Es cierto que si es un gen alterado no podemos hacer nada, entonces lo que vamos a hacer es bajar el LDL como se pueda. Si es un hipotiroidismo lo vamos a tratar y esperamos que esa dislipemia mejore. Y tenemos la esencial, que es la dislipemia metabólica, la heterogénica o la contextual, como le digo yo, que es esta de acá abajo. La dislipemia de la embarazada, que muchas veces ni llega a ser importante, pero duplican su LDL, es fisiológico, es esperable y está bien que sea así, porque cumple la función, porque LDL no está para matarnos como dicen todos. LDL es un transportador de lípidos en los primeros meses, en todo el embarazo, perdón, y en los primeros años de vida. Ahí sí lleva lípidos. Después la función esa se va perdiendo y tiene la otra función, que es un gran aceptor de radicales libres del sistema. La ApoB pega los radicales libres, se modifica, tanto es así, eso lo vamos a hablar en la tercera clase, que hay receptores Scavenger que la detectan modificada y la sacan de circulación. Está así preparado el sistema, así funciona. Y en la embarazada cumple una función importantísima porque cuando menos radicales libres puede haber en el primer trimestre de la formación de la criatura, porque cuando más replicación de ADN hay, después se empieza a usar ese LDL, se empieza a consumir por transporte, y ahí la madre cuando nace le asegura una gran cantidad de grasa saturada para que vuelva a subir, porque en los primeros años de vida también es importante mantener el ADN sano. Lo que no significa que tener el LDL alto cuando somos más grandes sea protector. No mezclemos, después eso lo vemos en la tercera clase, pero en esta etapa es fundamental. Esta de acá abajo es la dislipemia que vemos en todos nuestros pacientes. Triglicéridos altos, HDL bajo, LDL 145. Esta es contextual, es por lo que come, por el ejercicio que hace, por lo que no come, por factores de los hábitos. Y es poco probable modificarla solo con medicación. Y todos estos cambios, es cierto, pagamos un precio, porque todos me dicen sí, pero la obesidad es mala. Obvio que es mala, obvio, es el precio que se paga por sobrevivir. Si no engordamos, morimos a los 14 años. Y si sobrevivimos a eso, vamos a empezar primero a ver lo que se llama estado alostático o carga fisiológica. Variables que empiezan a modificarse a nivel cardiovascular, metabólico, hormonal. Si el estresor sigue, si lo que nos está haciendo comer más en obesidad sigue, pasamos ya a tener hipertensión, isquemia miocárdica, diabetes tipo 2, obesidad, más infecciones, fibromialgia, depresión. Esto se conoce como carga alostática. Y si esto sigue y el sistema responde de una forma exagerada,
vamos a tener consecuencias muy serias que pueden terminar en la muerte. Pero si no se hubiera producido esto, nos morimos antes, mucho antes. Ese precio que pagamos, que es cierto, la obesidad tiene más chances de cáncer, más chances de artrosis, de enfermedad cardiovascular, hubiera sido mucho peor si el organismo no tiene la capacidad de engordar. En ese contexto, ¿no? En ese contexto. Sin obesidad, la muerte por eventos hubiera sido más precoz. Sin resistencia a la insulina, la muerte por eventos hubiera sido más precoz. Así tenemos que entender el sistema. Y todos me dicen, Esteban, pero es una cuestión semántica lo que me estás diciendo. No, vos me lo decís porque no, o porque no lo querés entender, o porque no lo expliqué bien. Pero no es una cuestión semántica, no es una cuestión semántica, porque en los factores de riesgo con daño, donde hay un daño inicial, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el individuo, en el organismo, y en segundo aspecto, en su entorno. Y en los factores de riesgo adaptativos o contextuales, donde tenemos que enfocarnos es en el medio, y en segundo lugar en el individuo. Y acá entra lo que yo llamo el fenómeno semaglutide. Desde que salió semaglutide, que es una medicación que baja 10 kilos en un año y con una P significativa, todos quieren dar eso, todas las sociedades científicas, acá en Argentina se juntaron 13 y dijeron, es una enfermedad por esto. Y no estamos viendo una significancia en peso, pero no sabemos qué significancia tiene eso a nivel económico si queremos tratar al 70% o al 50% o al 40% o al 30% de la población con una droga carísima. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo si el sistema me sigue generando obesos? ¿Hasta cuándo voy a estar con esto? Entonces tenemos que ser muy cautos en entender el sistema para que no nos pase el fenómeno semaglutide. Y con la cetatina pasa algo parecido. Y esto es remar en dulce de leche, como decimos acá en Argentina. Esto es difícil, es difícil. Y un ejemplo que yo pongo siempre es los planes sociales. En Argentina tenemos una población muy grande que está excluida del sistema y no está mal darle planes sociales. Es válido, es un recurso bueno, pero siempre y cuando deje de generar nuevos excluidos. Si yo sigo generando excluidos y les doy planes sociales, es un desastre, es lo peor que puedo hacer. Tengo que cortar la cadena de excluidos, integrar a la gente, incluirlas y ayudar a los que realmente necesitan para así ir saliendo de todo esto. Si yo sigo generando excluidos, no tiene sentido y es beneficioso para unos pocos. Lo mismo pasa en medicina. Entonces no es una cuestión semántica. En los factores de riesgo contextuales tenemos que enfocarnos primero en modificar el medio para que no sigan surgiendo individuos con este problema. Y en segundo lugar, ayudar al individuo. Sí, si es necesario alguna medicación, se le dará, por supuesto, no digo que no, pero dejemos de fabricar individuos con estos problemas. Y en los factores de riesgo por daño nos enfocamos primero en el individuo. Tratamos el individuo, si podemos el daño, si podemos le modificamos los genes, hacemos todo lo que se pueda para ese individuo. Y en segundo lugar, sí, los hábitos, no digo que no. Pero es un problema que tenemos que entender. ¿Y cómo? ¿Y cómo hacemos nosotros para modificar el medio? Es un tema que a mí personalmente me cuesta mucho trabajar en los temas sociales, yo soy más de lo molecular, pero tenemos que hacerlo, tenemos que plantear que nuestra sociedad científica abogue por la desigualdad social, abogue por la educación, mejor pida por la inclusión de todos en la sociedad, que todos tengan trabajo. Tenemos que pedir esto como sociedades científicas. Tenemos que desmonetizar nuestras sociedades científicas y evitar el fenómeno semaglutide. No puede existir más un fenómeno semaglutide. Las sociedades científicas tienen que ser no sponsoreadas. Tenemos que trabajar para que nuestros colegas dejen de viajar por el mundo movilizados por la industria. Nos va a convenir a los pacientes, a nosotros y a la industria, porque los están parasitando. Por Dios, la industria es necesaria, no es culpa de ellos, no es culpa de la industria, es culpa nuestra. Tenemos que tratar de entender esto y ahí vamos a empezar a mejorar el medio. Iremos, en vez de hoteles lujosos, nos juntaremos en el salón de bomberos, esto es el de una localidad del conurbano bonaerense. Nos juntaremos en salones menos lujosos, en escuelas, a hablar de ciencia, que es lo que nos importa. No necesitamos un Sheraton o un Hyatt para juntarnos. Nos juntamos a donde nos podamos juntar. Y quiero dejar esto, tenemos que entender
que existen factores que van desde el daño hacia más daño y factores que van desde un intento del cuerpo de sobrepasar un estresor, y hay que sacar el estresor, que no sea crónico, hacia el daño. Desde el daño, estos, y estos van hacia el daño, pero no parten del daño. Bueno, hasta acá, no los molesto más, fin de la primera parte, esperemos que algún día continúe y muchísimas gracias.